Mods prehistóricos. Si tuviera que elegir alguna categoría de mods que hoy en día más llame la atención de la gente, sin duda serían los mods prehistóricos. Y no los culpo. Criaturas que a pesar de ser estudiadas desde hace muchísimo tiempo siguen siendo un completo misterio para nosotros. Además que la sola idea de pensar que llegamos a habitar en el mismo mundo que estos extraños seres suena bastante fascinante. Y cosa que podemos lograr fácilmente dentro de Minecraft con estos mismos mods. Por lo que en esta ocasión les he traído el mod de Marvelous Menagerie Paradoxical. Un interesante y llamativo mod prehistórico que comenzó siendo un add-on del ya conocido y extinto Unusual Prehistory, volviéndose ahora un mod completamente independiente e incluso mejorando muchísimos aspectos de otros proyectos similares. Pero antes, rápidamente déjame pedirte que por favor te suscribas y dejes tu like, ya que eso me estará ayudando muchísimo a seguir trayéndote este tipo de contenido cada semana. Que dentro de poco se vendrán algunas cosillas bastante interesantes que no te querrás perder. Así que bueno, sin nada más que decir, ahora sí que sí, vayamos por el video. Bien, para comenzar, y ya de costumbre en este tipo de mods tendremos esta nueva guía. Algo que me llama muchísimo la atención es el estilo de dibujo que utilizaron para recrear algunas imágenes, a diferencia de otros que simplemente utilizarán píxeles. ¡Un detalle soberbio! Pero bueno, comencemos con el tema de los fósiles. En este caso tendremos 9 diferentes variantes. Dependiendo del tipo de los fósiles que podremos conseguir, las criaturas serán de diferentes épocas. En este caso, mientras más profundo vayamos, estos vendrán de épocas mucho más antiguas, siendo los del permafrost los de tiempos más modernos, por así decirlo, y pudiendo únicamente conseguirse en lugares congelados. Mientras que los yacimientos de shale pertenecientes al Paleozoico se encontrarán en las profundidades más bajas. Ahora, la forma de conseguir dichos fósiles será a través de un nuevo método, dejando totalmente de lado la minería convencional y los pinceles, ahora necesitando del kit de paleontología, y donde tendremos un nuevo tipo de minijuego. Este consistirá en ir revelando los fósiles detrás de ese montón de arena y roca. Para eso tendremos 3 diferentes herramientas. Aquí elige la que mejor te convenga. Eso sí, ten cuidado con no golpear ninguno de los fósiles, ya que si no terminarán desapareciendo. Y otra cosa más. En este minijuego tendremos un límite de turnos, los cuales irán gastando a medida que rompas bloques. Así que mejor ten muchísimo cuidado por donde rompes, ya que en el caso de terminarte los turnos, este terminará desapareciendo, junto con todos los fósiles y no conseguirás nada. Pero bueno, una vez que consigamos nuestros primeros fósiles, ahora deberemos dirigirnos a la siguiente mesa, el identificador de fósiles. En este pondremos nuestros fósiles descubiertos y con ayuda de un pincel conseguiremos refinarlos, para poder así revelar el tipo de criatura que hemos descubierto. Como dato extra, esta mesa también puede ser usada como una estación de trabajo para los aldeanos, que nos venderán cosas relacionadas a este mod, desde picos, la propia guía del mod e incluso otros fósiles, en caso de que no tengamos la suficiente suerte. Ahora llegamos al apartado de las anomalías, un añadido bastante particular que lo diferenciará de otros mods prehistóricos. De vez en cuando por nuestro mundo encontraremos estas nuevas y misteriosas grietas temporales, de donde saldrán criaturas deformadas y muy peligrosas con el fin de detener al jugador de revivir criaturas del pasado. Así como dice la misma descripción de la guía, podremos aprovechar estos eventos a nuestro favor. El Beholder contará con un exoesqueleto fuerte y blindado que lo protegerá del daño y el encantamiento de empuje. Mejor aléjate de sus poderosas mandíbulas, ya que si te descuidas te tomará con ellas y no te soltará hasta acabar contigo. Tampoco intentes escapar por el agua, ya que será capaz de moverse incluso mucho mejor sobre ella. En este aspecto, asemejándose bastante a los cocodrilos. Al morir nos estará dejando tanto sus mandíbulas como la cronotite. El Chod se tratará de una criatura mal formada debido a la distorsión de viaje dimensional, dándole su horrible forma y penosa apariencia.
Su mismo nombre será en las siglas de criatura proveniente de una dimensión desconocida. No hará absolutamente nada más que caminar por ahí esperando su momento para ser liberado. Si esto ocurre, podrá dejarnos tanto su carne como mineral de cronotite. Y por último tendremos al Molten, una criatura en extremo peligrosa, más que nada por su mal temperamento. Esto debido a que su mismo cuerpo se habrá mezclado con magma tras su viaje dimensional. Tendrá una piel blindada de roca y un interior de lava hirviente, permitiéndole soportar ataques de fuego y lanzar bolas de magma a sus enemigos. Al ser derrotado nos estará dejando tanto sus espinas como el mineral de cronotite. Y ahora, ya que tenemos todos los materiales reunidos, es momento de seguir con el tema de la resurrección. ¡No! ¡Eso es pecado! Para esto, primero deberemos conseguir el reloj de cronotite, hecho a base de estos mismos fragmentos y un mineral de ópalo. Además de esto, también necesitaremos de un altar y pedestales de cronotite. Estos últimos también pudiendo utilizarse como una especie de mostrador para todo tipo de objetos. Ahora, lo que deberemos hacer es colocar el altar de invocación junto con 4 pedestales dejando un espacio de 3 bloques. Y para terminar, ahora deberemos poner los ingredientes para traer desde otro punto de tiempo a las criaturas que queramos. Pero ten cuidado, ya que si llegas a equivocarte, lo más probable es que termines por traer a una anomalía más. Y listo, eso sería básicamente todo el proceso que debes seguir para conseguir generar criaturas a través de estos portales dimensionales. Un enfoque bastante más diferente a otros mods prehistóricos necesitando de portales en el tiempo para traerlos de vuelta, en lugar de generarlos con una máquina desde cero. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con todas las criaturas que serán añadidas hasta el día de hoy? Comencemos por las criaturas del Paleozoico. Y la primera que nos encontraremos será en los trilobites, pequeños artrópodos acuáticos que podrán llegar a tener diferentes tipos de formas, colores y tamaños. Excelentes para decorar acuarios, pues más allá que sean llamativos, tan solo tendrán una utilidad, su propia carne, que podrá servir como fuente de alimento para la siguiente criatura. El Anomalocaris era uno de los artrópodos antiguos más conocidos. Tendrá la particularidad de venir en diferentes tipos de colores, uno más llamativo que otro, pudiendo reproducirse al alimentarlo con la misma carne de trilobite. Y si bien en actualizaciones anteriores con este alimento soltaban parte de su caparazón, ahora tan solo será para reproducirlos, ya que actualmente será imposible conseguirlo. Pero este mismo objeto nos permitiría crear la armadura marina, un objeto súper útil del que hablaremos un poco más adelante. Ahora, cuando un Anomalocaris llega a madurar, este mudará sus ojos, con los cuales podremos crear estos extraños lentes, y que nos darán una mucho mejor visión bajo el agua, la cual incluso podrá mejorarse con 2 nuevos encantamientos. La visión cámbrica hará que la visión bajo el agua sea mucho más clara, mezclándolo con el efecto de visión nocturna, mientras que visión infernal, como ya se lo imaginarán, nos permitirá ver mucho más claro por debajo de la lava. El Arandaspi será otra de las criaturas más antiguas de las que se tenga conocimiento, un pez sin mandíbula que debido a esta condición tendrá una cara bastante graciosa. Vendrán en diferentes colores y preferirán moverse en grupos. Como siguiente criatura tendremos a la Lucigenia. ¡Hostia puta! Sí, seguramente más de uno habrá entendido la referencia. Esta increíblemente enigmática criatura, que pareciera más una reconstrucción fallida de los paleontólogos, tendrá la habilidad de envenenar a sus enemigos con las espinas de su espalda, incluso dándolos el nuevo efecto de psicodelia. Y así como lo estarán viendo, yo creo que no hará falta explicar lo que hace. De vez en cuando realice estos mismos ataques, habrá una pequeña probabilidad de que suelte la esencia psicodélica. Con esta misma y una poción rara podremos crear la poción de extracto psicodélico, con los mismos efectos de esta misma criatura, además de ser un ingrediente importante para la creación del pastel mágico, el cual, como te lo imaginarás, estará dando el mismo efecto de psicodelia, pero a cambio de una mucho mayor velocidad. La picaya será un pequeño e interesante ser con la capacidad de regresar a la vida los corales muertos y devolviéndole sus colores brillantes.
Esta habilidad podremos desactivarla si lo alimentamos con algas cocinadas, al igual que reactivarla si lo alimentamos con algas frescas. El Sacabambaspi será otro más del grupo de los peces sin mandíbula, de ahí su peculiar y llamativa expresión. Podremos reproducirlos al alimentarlos con todo tipo de peces. De la misma forma, serán alimentos bastante buenos, sobre todo en su forma bañada en oro, que nos dará un total de 100 puntos de saturación, además de una nueva utilidad extra que les estaré mostrando un poco más adelante. Ahora pasamos con las criaturas del periodo carbonífero, y la que nos estará abriendo la puerta serán los Aptoroblatina. Serán parientes prehistóricos de las cucarachas modernas, y para mala noticia de algunos tendrán la capacidad de volar, a excepción de sus crías, aunque estas irán tan ligeras que no tendrán daño de caída. Podrán reproducirse al alimentarlas con panales, y en el caso de estar cerca de un tocadiscos se pondrán a bailar. Quizás esto se trate de una referencia dentro de otra referencia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! El Diplocaulo será una especie de anfibio primitivo que adorará nadar por el fondo de los pantanos, y cuando permanezca inactivo tan solo se quedará flotando. Fuera de esto, no hará absolutamente nada más. Tan solo será otra criatura que podremos utilizar para decoración de acuarios. Del mismo modo, el Palcatus será otra criatura marina que no hará la gran cosa, más allá de verse bonito como si fuera un pequeño tiburón, y claro, con una antena en la cabeza. Podremos reproducirlo con bacalao crudo. Y con esto, ahora pasamos al periodo pérmico, y donde única criatura exclusiva de esta época tendremos al Flubber, una criatura ficticia creada por el mod para hacerle compañía a los Sniffers. Estos serán criaturas misteriosas que adorarán moverse por el agua y de hecho, al igual que los Sniffers, tendrán la capacidad de excavar, pudiendo conseguir tanto pepinos marinos, Dickinsonia, Herpetogaster, Yarnia y Wiwaxia, nuevos tipos de plantas que podremos usar como decoración. Además que cualquiera de estos podrá servir para reproducir al Flubber, dejando un enorme huevo como el Sniffer, pero necesitando forzosamente de bloques de arena, cosa que compartirá con las tortugas, pudiendo incluso ser alguna especie de pariente lejano o simplemente copiando el comportamiento de estas. Y bueno, ahora pasemos al periodo Jurásico, donde nos encontraremos al Ophthalmosaurus, un curioso espécimen marino caracterizado por unos enormes ojos y una mezcla en apariencia a los delfines y tiburones, aunque en realidad se trata más de reptiles marinos. Estos podrán ser domesticados con Sacabambaspis dorados. Y ojo, que aquí no termina la cosa, pues estos podrán ser usados como monturas marinas. No. Sí, así como lo escuchas. Si alguna vez quisiste que los delfines fueran monturas marinas, pues técnicamente aún no puedes. Pero vamos, esto es mejor. Eso sí, no podremos darle órdenes como otras mascotas. Tan solo nos seguirá una vez que estemos dentro del agua. Por otro lado, también podremos equiparlo con la armadura de Anomalocaris, que prácticamente será lo mismo que una armadura de lobo, absorbiendo la mayor cantidad de daño y no reduciéndolo como las armaduras de jugador. Y para quitarla, al igual que la montura, tan solo habrá que darle clic derecho con unas tijeras. Pasamos al periodo Cretácico, donde nos estará esperando el Boraleopelta, un gigante noble que tan solo vagará por ahí sin meterse con nadie, pero que no te engañe su comportamiento, pues si llegas a molestarlo no dudará en atacarte, siendo criaturas con un duro blindaje y un daño peligroso para cualquier jugador. Al momento de reproducirse, estos buscarán entre bloques de arena, tierra, arcilla o grava para dejar huevos, al igual que las tortugas, el cual por cierto solo se podrá eclosionar si se encuentra encima de alguno de estos bloques. En cuanto a cómo se reproducen, pues al menos no he encontrado información sobre eso, así que si lo sabes te agradecería mucho si pudieras dejarlo en los comentarios. Y con esto ahora sí pasamos al periodo Paleógeno, donde encontraremos a tres criaturas diferentes. La primera que veremos serán los Down Horse, pequeños parientes lejanos de los caballos modernos, que de hecho serán tan pequeños e indefensos que serán presas fáciles tanto para los lobos y los gatos. Así que si tu idea era tener alguno de mascota, será mejor que lo protejas bien. Al morir, este podrá dejarnos su carne, la cual será una fuente más de alimento. Curiosamente, existirá una rara oportunidad de ver a estos caballos esqueleto en el evento de los jinetes del apocalipsis,
que si ya de por sí es complicado de ver a este pequeño caballo esquelético será increíblemente complicado. Al igual que también tendrá una variante zombie. Esta podremos conseguirla si lo alimentamos con carne de chut. Y será mejor que lo pienses bien, ya que de momento no existirá ninguna forma de regresarlo a la normalidad. El Slovenicus será una criatura amigable considerada la primera especie de caballito de mar. A estos les encantará nadar y moverse sobre todo entre las algas. Lamentablemente, si este llegara a salir del agua no podrá regresar. El Leptipterium será un pequeño animal veloz con un gran sentido del olfato. Lamentablemente, por su pequeño tamaño y apariencia inofensiva, serán más que presas recurrentes de los gatos modernos y los tilacinos, otra de las criaturas que veremos más adelante. Y con esto finalmente llegamos al periodo cuaternario, el más reciente hasta el día de hoy, y donde incluso hubieron criaturas que pudieron convivir con los humanos modernos. El primero de ellos será el dodo. Criaturas bastante interesantes que lamentablemente encontraron su extinción al ser encontrados por invasores y cazados hasta su inevitable final. Estos simpáticos animales tendrán un enorme gusto por las sandías y calabazas, al punto de romperlas si se llegan a encontrar alguna. Esto podremos detenerlo si las alimentamos con sandías relucientes. De igual forma, si queremos que vuelvan a romperlas, tan solo tendremos que alimentarlos nuevamente con sandías, las cuales también servirán para reproducirlos. Además, que debido a su abundante plumaje, de vez en cuando estarán soltando plumas. Esto sin la necesidad de acabar con ellos. El Duedicurum será un miembro gigante de la familia de los armadillos, con una coraza que lo revestirá y volverá más resistente a los ataques. Solo que a diferencia de sus parientes modernos, este no se ocultará en su caparazón, prefiriendo atacar con la masa de su cola. Continuando, tendremos al pájaro elefante, considerado el ave más grande que jamás haya existido. Este podremos alimentarlo con zanahorias doradas cada ciertos minutos, esto para poder conseguir un huevo. Lamentablemente de este no saldrá otro ejemplar de pájaro elefante, pues estos serán más vistos como una nueva fuente de alimento. Y ojo, que al mismo tiempo cuando nosotros cocinemos estos huevos nos estarán soltando sus cascarones, los cuales podremos aprovechar para crear el siguiente casco, dándonos mucha más resistencia al empuje al mismo tiempo de caída de pluma, aunque desgraciadamente no serán tan resistentes como los demás cascos. Y ojo, por si fuera poco, los pájaros elefantes serán prácticamente llamas primitivas, pudiendo adornarlos con todo tipo de alfombras, equiparlas con cofres y llevarlas a donde quiera que queramos con una rienda. En caso de haber más pájaros elefantes cerca, estos comenzarán a seguirnos. Y ojo, que también podremos llegar a montarlos, aunque no seremos capaces de controlarlo. El Joseph Artigacia se trató de un género extinto de roedor que vivió hace más de 2 a 3 millones de años, posiblemente siendo el más grande de toda la historia y siendo un pariente lejano de los conocidos capibaras. Serán animales tan relajados que contagiarán a todo su alrededor con una actitud pacifista, al punto de que otros enemigos dejen de atacarnos en presencia de esta criatura. Serán domesticables al alimentarlos con manzanas. En este estado también podremos llegar a matarlos, aunque tampoco te hagas muchas ilusiones, ya que será una criatura bastante lenta, de que si los dejamos sentados, curiosamente podremos subirnos a ellos, básicamente como si fueran bloques. Las vacas marinas serán enormes mamíferos del género Sirenia, que incluso llegaban a rivalizar en tamaño con algunas ballenas. Serán animales amistosos como los delfines, dándonos el efecto de vaca marina al momento de nadar cerca de ellos, aumentando el grosor de nuestra piel, volviéndonos más resistentes a los golpes y al retroceso, además de respiración acuática. Curiosamente, también seremos capaces de ordeñarlas. Sin embargo, su leche será altamente grasosa, dándonos todos los efectos anteriores, pero a cambio del efecto de náuseas. Pero claro, como segunda opción podríamos crear el helado de Stellar, que si bien todos los efectos positivos durarán menos, al menos nos quitaremos el efecto de náuseas. Y por último tendremos al tilacino, un pequeño marsupial el cual lamentablemente terminó siendo otra víctima más de las estupideces del ser humano, pues estos terminaron siendo cazados tanto por sus pieles como la creencia de que estos podían llegar a dañar el ganado. En este modo todos estos eran amigables con los jugadores,
Si bien no podrán ser domesticables, podremos ponerles un pequeño collar con diferentes tipos de alfombras. Además que si son alimentados con pollos o conejo crudo, podrán detectar a los enemigos cercanos a nosotros. Pero bueno, conclusiones. La verdad es que no esperaba tanto de este mod, pues tenía la creencia de que tan solo se trataba de otro add-on más del muerto y Universal Prehistory, y que no terminaré ofreciendo nada nuevo o original, cosa que como vieron no era para nada así. De hecho, me atreveré a decir que es uno de los más llamativos y con identidad propia. Incluso hubo momentos donde ni siquiera me sentía que estaba jugando un mod con temática prehistórica, pues este mod también tendrá algunos pequeños tintes de magia, o al menos es la impresión que a mí me da. Y personalmente te diría que si buscas algo nuevo que probar o un complemento más para tus mundos prehistóricos, este será una más que buena opción. Pero dime, ¿qué te pareció este mod? ¿Cuál de todas las criaturas anteriores fue tu favorita? Además de comentar qué otro tipo de video te gustaría ver próximamente. Y ojo, otra cosilla más. Recuerda que si estás interesado en crear tu propio servidor con mods de alta calidad que nunca se apague y sin ningún tipo de problema de lag, puedes crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Mini Pig. También un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales contarán con el enorme privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. Y por supuesto también un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Milanesa King, Amante de la Lluvia, Nicolás Truco, Juan Sánchez y Thomas Pérez, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos y lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que los espinosaurios aún no han llegado a su verdadera forma y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!